Gonzalo Abella nació en 1947, es maestro, escritor e historiador. Estudió magisterio en Uruguay. Posteriormente cursó estudios en ciencias sociales en la ex Unión Soviética y Cuba, donde también ejerció como profesor de historia del movimiento obrero. Ha publicado varios trabajos sobre identidad, historia y creencias populares del pueblo uruguayo. En 2006 fue fundada Asamblea Popular como una alternativa de izquierda inconforme con el Frente Amplio. Posteriormente, en 2008 se incorpora el movimiento 26 de marzo, escindido del Frente Amplio por diferencias sobre la conducción del gobierno. Es en abril de 2013 donde se anuncia que Asamblea Popular integra una coalición de partidos de izquierda llamada Unidad Popular. La coordinación por la Unidad Popular está integrada por militantes independientes y por sectores de Asamblea Popular, Movimiento 26 de marzo, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Defensa de los Jubilados, Movimiento Avanzar, Partido Humanista, Agrupación Nacional Pro Unir, Partido Bolchevique del Uruguay, Refundación Comunista, Intransigencia Socialista y Partido Obrero y Campesino del Uruguay. La Unidad Popular se autodefinió como un embrión de resistencia al modelo de construcción desde la izquierda, válido en medio del caos y la desesperanza. En 2013, Gonzalo Abella fue proclamado precandidato único a la presidencia por Unidad Popular. Tercer tramo aquí en campaña, como les decíamos, vamos a conversar con Gonzalo Abella, precandidato por Unidad Popular. Ciertamente no hay elecciones internas en esta fuerza política, que incluso hoy no está ni siquiera representada en el Parlamento, pero ese debe ser el gran objetivo hacia octubre. Y lo que comienza ahora, el 1 de junio, es una carrera electoral. Y dentro de esa carrera electoral está la instancia de la elección interna. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Figúrate que para la Unidad Popular, lema Asamblea Popular, que no tenemos recursos para invertir. Estos espacios democráticos que nos dan los medios son para nosotros un tesoro inapreciable. Y yo voy a contar una interna, si se quiere, de la producción. Es uno de los precandidatos que más nos costó conseguir que viniera, no porque no tuviera disposición, sino porque muchas veces en el arranque de la semana y sobre mediados de semana está en el interior del país. ¿Esto es parte de la campaña o es parte de una gimnasia que desarrolla casi que de su vida particular? Es mi vida. Es decir, yo trabajé muchos años como investigador de mitos y leyendas de campaña, lo cual me llevó a todo el interior rural, al Entre Ríos, y es lo que realmente me gusta hacer, andar entre la gente, conversar, aprender de la gente de campo. El compromiso que me lleva a mí a la Unidad Popular me hace asumir una responsabilidad política, ahora de veterano, pero no me cambian los hábitos, es decir, yo prefiero estar en campaña y conversar con la gente de todo lo que es este proyecto de país que plantea la Unidad Popular. ¿Y qué pulso le toma al interior? Nunca el interior del Uruguay fue tan diverso y tan heterogéneo como hoy. Los nuevos modelos, los monocultivos, el debate en relación a la megaminería, la expulsión de la gente de campo, de la cual es responsable también el Frente Amplio, la expulsión de la gente de campo, el abigeato, la desesperanza de los jóvenes, una escuela rural que se despuebla y que no tiene valores de escuela rural, desgraciadamente les meten valores urbanos, hay igual maestros rurales excepcionales, generan toda una situación muy angustiante a la que se suma el veneno en la tierra y el veneno en los ríos, ¿no? Bien, me dejó abierta unas cuantas preguntas, unas cuantas puertas para profundizar, pero si me tuviera que definir en 2 o 3 líneas, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la gente, en particular en el interior? ¿Qué es lo que usted recibe? A ver, desde el punto de vista de la gente del interior rural tradicional, la angustia de la soledad, la angustia de que los monocultivos los dejan sin agua, la angustia de que no hay precios, de que no hay gasoil productivo, de que realmente la vida en el campo se vuelve imposible, se quedan sin vecinos. Esa es la angustia del productor tradicional. Después, para la gente que invierte en el campo, el precio de la tierra es muy alto, o sea que la gente que ve el campo como una inversión, está loca la vida. Y después hay toda una población nueva, que tú lo ves hasta en los ómnibus interdepartamentales, yo ando en ómnibus de línea, me alojo en casas de compañeros, somos un partido sin recursos. Uno ve una población nueva, muchachos urbanos, que van a los monocultivos forestales a llenarse de agrotóxicos, arriesgando su salud, pero calculando cuánto le falta para la cuota de la moto. Es decir, es gente que no vive en el campo, son trabajadores rurales porque trabajan en el campo, no sienten el campo, y están deseando volverse a la ciudad. Entonces hay muchas realidades. La gente que ama el campo y además las asociaciones nativistas, las que hacen marchas a caballo, ahora es mucho más caro, porque tienen que usar más ración.
hay menos praderas en las estancias solidarias, en los establecimientos de campo, para dar a pastar los caballos. Entonces también ahora es carísimo hacer una marcha a caballo. Es decir, y además tampoco a la gente les gusta, es una cosa que sufren mucho, andar entre tubos de forestación, es decir, y no tener campo abierto. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tiene esa gente ante esta situación que usted describe? En el sentido de que alguien puede decir, bueno, tenía la esperanza de que el Frente Amplio cambiara con un modelo que se venía desarrollando y esto, hay quienes dicen que se profundizó, otros que dicen que simplemente, bueno, no se varió o que las variaciones fueron mínimas. Pero ciertamente en el panorama electoral no aparece una posibilidad de transformación de este modelo que se viene impulsando en nuestro país, y esto lo digo entre paréntesis, que ha traído, por lo menos en cuanto al ingreso de divisas, un desarrollo muy importante. Bueno, el problema es pan para hoy, hambre para mañana, pero en cuanto al Frente Amplio, profundizó la contrarrevolución agraria. En 9 años de gobierno frente amplista fueron expulsados 10.000 familias, productoras todas de menos de 100 hectáreas, productoras de alimentos. Sí, se fueron del campo, más las que tuvieron que arrendar a la soja, ¿no? Pero esto no hubiera pasado si, por ejemplo, estuviera en el gobierno del Partido Colorado o el Partido Nacional. Yo creo que hubiera pasado exactamente igual, con la diferencia de que hubiera habido protestas. Y de repente, quién sabe, hasta la Central Obrera, que no hubiera sido tan servil al gobierno, también hubiera protestado. No, el problema es que revertir esta situación dramática de contrarrevolución agraria, es decir, de antiartiguismo, que es como se manejan las cosas en la política del Uruguay, requiere una política muy prudente pero muy tajante. Nosotros estamos planteando a través del Instituto Nacional de Colonización, a través de un uso responsable de la DINAMA, que hoy no sirve para nada porque está vendida, de la DINARA, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, es decir, una defensa del patrimonio, un proyecto de país, y a partir de ahí el reasentamiento de la gente al campo, la revalorización de la escuela rural, y a partir de ahí también la agricultura orgánica, la defensa de la semilla nativa y la agricultura orgánica como asignatura obligatoria en primaria y en el primer ciclo de secundaria. Agricultura orgánica y emprendimientos cooperativos. Es decir, no vamos a cambiar de buenas a primeras todo el campo, pero a través de proyectos políticos empezar a revertir una situación que es un desastre y que con la megaminería puede llegar a la muerte del Uruguay que nosotros conocemos. Ya nos vamos a centrar en el tema de la megaminería, pero el presidente de la República, José Mujica, hace poco tiempo, hace algunas semanas, dijo, la revolución agraria es el instituto de colonización. Lo que pasa es que ha aumentado tanto el valor de la tierra que se hace difícil para el Estado poder comprar tierras para distribuir entre los colonos. ¿Es revertible esta situación o no? A ver, el precio de la tierra es un precio especulativo. El precio de la tierra es especulativo, desde luego. Si se le da luz verde a la soja transgénica, si le permite a las grandes transnacionales hacerse la jauja, no pagar nada de detracciones y llevársela toda, si le da luz verde a los monocultivos forestales, si se le crea al servicio de la megaminería la regasificadora, es decir, si se hace un proyecto de rodillas al capital transnacional, se tiene una política de tierras. Si se hace una política de fuertes gravámenes al capital extranjero, de expulsión del capital extranjero de la frontera, prohibirlo, si se hace un proyecto de reasentamiento de la gente al campo, es decir, el Estado tiene recursos de sobra para eso, si hay voluntad política. Claro, lo que pasa es que el Instituto Nacional de Colonización hace en lo chiquito algo lindo y permite en lo grande la expulsión de la gente del campo. Pero peor aún, lo que no se está diciendo del campo es mucho más grave que la contrarrevolución agraria. Lo más difícil, lo más peligroso, es que con la luz verde a los agrotóxicos prohibidos en todo el mundo, nos están matando la tierra y nos están matando el agua potable. Recién el público urbano se dio cuenta de eso en Montevideo cuando le empezó a salir el agua negra y hedionda en las llaves, pero la gente del interior lo sabe perfectamente. A mí me decía ya hace 5 años un productor apícola de Mercedes, que vivía en el paraje Pence, dice, el ministro Mujica, entonces ministro de Ganadería y Agricultura, es mágico. En 4 años de administración hizo desaparecer 30 años de apicultura orgánica. Entonces, realmente la irresponsabilidad profunda con que se manejan todos, el precio de la tierra es una ecuación, pero no es la única. Es la irresponsable política de entrega del país y la carencia de un proyecto de país. La Unidad Popular no está en contra de la inversión extranjera, pero de igual a igual desde un proyecto de país y no a precio de remate. Para graficarle a la gente, ¿qué modelo de país seguiría Unidad Popular? El de Artigas. Artigas plantea... Nos unimos a Argentina entonces. Nos unimos a Argentina. Nos unimos a la patria grande. Si Argentina quiere unirse es su problema, pero
la vocación oriental artiguista es de Patria Grande. Vos sabés que no solo Artigas. Cuando desembarcan los 33, años después, la proclama de Lavalleja es orientales argentinos. Es decir, la concepción de Patria Grande estaba en todos nuestros libertadores. Fueron los ingleses los que nos cortaron eso y pusieron a un hombre de ellos, al servicio de ellos, Rivera, para que rompiera la Patria Grande. O sea, vocación de integración. Proyecto de país, si vos lees las instrucciones del año 13, el concepto de separación de poderes, el concepto de soberanía del Estado, el concepto de democracia directa, donde cada pueblo elige su diputado, eso exige lógicamente una reforma constitucional, que la queremos, erradicar el Senado, por ejemplo. Y en el proyecto de reglamento para el fomento de la campaña de seguridad de sus hacendados, fíjate vos qué título tan conservador tiene el reglamento de tierras del año 15. Para tranquilidad de la campaña y seguridad de sus hacendados. Es decir, el impulso al que trabaja la tierra y al que tiene tierras, pero la expropiación de los malos europeos y peores americanos. Pero hoy en el siglo XXI, ¿quién lo aplica eso? A la unidad popular. Pero mirá que no solo tenemos ideas de hace 200 años atrás. La unidad popular tiene ideas que vienen de 2000 años atrás, de un señor que en su última cena repartió su carne y dijo, es el pan. Es decir, nosotros creemos que esas ideas están perfectamente vigentes. Es más, frente a la megaminería, frente a los venenos del agua y la tierra, solo el pensamiento de Artigas es el pensamiento que nos da la brújula para enfrentar el desastre al que está amenazado la patria. Hacemos la pausa y enseguida venimos. Entre otras cosas vamos a profundizar en el tema de la megaminería. En la pausa enseguida volvemos.